Buenos días, queridos alumnos. El día de hoy veremos el tema roles y competencias gerenciales. Compartiré con ustedes la pantalla. En esta diapositiva observamos tres gerentes muy conocidos en el Perú. Esta foto pertenece a Roque Benavides, gerente general de Minas Buenaventura. Aquí tenemos a Inés Temple, que es gerente general de LHH DBM, que es una empresa top en temas de outplacement. Y en esta última diapositiva tenemos a Dionisio Romero Paoletti, quien es cabeza del Grupo Romero y concretamente del Banco de Crédito del Perú. Los hemos colocado aquí como referencia porque nos preguntamos, ustedes sobre todo que están estudiando la carrera de administración, y cuál es lo que hace un gerente, ¿no? ¿Cuáles son esas tareas, ¿no? Entonces, nosotros hemos decidido enfocarla desde dos puntos de vista. Primero, definiremos qué es un gerente, y que ya lo habíamos visto este concepto en la clase anterior, ¿no? El gerente es un miembro más de la organización. Sin embargo, es la persona responsable, es la cabeza visible y es quien se encarga de integrar el trabajo de las otras personas, ¿no? Con miras a conseguir los objetivos que se ha planteado la empresa. Los niveles gerenciales también ya los habíamos comentado en la clase anterior. Tenemos aquí en esta primera figura un supervisor, ¿no? Aparentemente aquí se trata de una fábrica. Hemos dicho que el supervisor es la persona que está muy cercano a los operarios, que son el nivel más básico de la empresa. Luego hablamos de los gerentes de nivel medio, los mandos medios, que son pues aquellos que tienen a cargo un área o un departamento. Puede ser un gerente de sistemas, un gerente de marketing u otro área o departamento que la empresa vea conveniente tener dentro de su organización, ¿no? Y por último, pues habíamos mencionado los gerentes de más alto nivel, que eran los gerentes generales, ¿no? Las personas que respondía un poco sobre el rendimiento y sobre el funcionamiento de la empresa en su totalidad. La pregunta que hace un gerente hemos dicho que las vamos a enfocar desde dos aspectos. Lo primero que vamos a comentar son los roles administrativos. Henry Mintzberg es un estudioso canadiense, hasta el día de hoy está vivo Mintzberg, si no me equivoco, está en la universidad, creo que es de la Concordia, en Canadá, y él fue quien señaló que el gerente realizaba 10 tipos diferentes de roles. Tenemos aquí en esta tabla pues los roles que propone Mintzberg, ¿no? Un primer bloque serían los roles interpersonales, un segundo bloque los roles informacionales y un tercer bloque los roles decisorios. Aquí en esta diapositiva, sacado directamente de la fuente de Henry Mintzberg, de la naturaleza del trabajo directivo, ¿no? Publicado en el año 73, ¿no? Nos explica un poquito en qué consiste cada uno de estos roles, qué es lo que le toca hacer al gerente en cada uno de estos roles. Primero tenemos el de figura destacada. Habitualmente el gerente, sobre todo el gerente general, es también el responsable legal de la empresa, ¿no? Es decir, el que coloca la firma en los documentos y es como que la figura visible hacia afuera, ¿no? Y que no solamente ve los temas legales, sino que también es, en el ámbito social, es, digamos, la persona identificable de una empresa. Tenemos luego el rol del líder, ¿no? Este rol del líder que nos dice Mintzberg, pues que es la persona encargada de ser
ese guía, ser esa persona que inspira a sus colaboradores. También nos señala que cumple un rol de enlace, es decir, como una persona que es el vínculo con otras organizaciones, otras empresas, otras entidades privadas o estatales que están ahí afuera, ¿no? Entonces, este primer bloque, estas tres roles serían como el bloque de roles interpersonales. Veamos ahora en esta diapositiva, tenemos los roles de información. Se dice que el gerente cumple un rol de divulgador porque es la persona que se encarga de comunicar, por ejemplo, las políticas, las noticias y otra serie de, digamos, de datos a sus colaboradores. También se dice que cumple un rol de monitor. Aquí monitor entendido como la persona que controla el flujo de la información de la empresa y es la persona que decide con quién compartir esa información. No toda la información está a la mano de todos los miembros de la empresa, sino que algunas están destinadas solo para determinados miembros de la organización o para otros, ¿no? Entonces, un poco que controla toda esa información. Y por otro lado nos dice que también cumple un rol de portavoz porque es la persona que comunica hacia afuera, ¿no? Es la persona que si sucede algo en la empresa, pues de repente los medios de comunicación a quienes van a preguntar, a quienes van a entrevistar, es al gerente, porque tiene la voz autorizada de la empresa. Y por último encontramos estos roles de decisión, ¿no? O decisorios. Aquí tenemos un primer rol que es el rol de emprendedor, ¿no? Si bien es cierto, pues ya estamos hablando de empresas constituidas, según Misber, el rol de emprendedor siempre debe estar presente en el gerente, es decir, esa persona que está como mirando qué nuevas oportunidades hay para mejorar los productos o servicios que ofrece o para incursionar en nuevos negocios. Por otro lado, dice que también cumple un rol de manejador de conflictos, ¿no? Porque estos conflictos no solo surgen dentro de la organización, con los miembros de la organización, sino que también puede surgir con otros actores externos, ¿no? Como es el caso de competidores, el caso de proveedores, o también cuando hay reclamos por parte de los miembros sindicales, ¿no? Entonces es la persona de manejar, de tratar de llevar a buen puerto estas situaciones difíciles que se puedan presentar. Asimismo nos dicen que cumple un rol de negociador, ¿no? Es la persona que va a negociar, pues lo mismo, ¿no? Negociar puede ser hacia adentro, puede negociar el sueldo con un posible nuevo trabajador, va a negociar hacia afuera con un cliente, un comprador, puede negociar hasta con el Estado, por ejemplo, con la SUNAT en el tema de fraccionamiento de una deuda, por ejemplo, ¿no? Y también se dice que cumple un rol de asignador de recursos porque es la persona que se encarga de dar a cada área o departamento pues una serie de recursos que no solo son económicos, sino que también pueden ser recursos humanos y recursos materiales, ¿no? Bien. En cuanto a las competencias gerenciales, nosotros empezaremos diciendo que ¿qué son, no? O sea, la definición. Hemos tomado la definición de Don Riegel, que es uno de los autores de los textos recomendados, porque vamos a hablar de las competencias que Riegel propone, ¿no? Nos dice que estas competencias son una combinación de conocimientos, destrezas, comportamientos, actitudes que necesita un gerente para ser eficaz en una amplia gama de labores, ¿no? Entonces, si lo queremos sintetizar, podemos decir, pues efectivamente,
que estas competencias son conocimientos, son habilidades, son actitudes de el gerente para poder llevar a cabo su trabajo con eficacia y eficiencia, ¿no? Y esto, ¿por qué lo colocamos aquí? ¿Por qué es importante, no? Porque más allá de las tareas que realiza un gerente, que puede ser los 10 roles gerenciales que propone Mintzberg, o también lo que propone Fayol, que dice que un gerente pues lo que hace es planear, organizar, dirigir y controlar. Claro que sí, pero para hacer estas labores necesita de unas competencias. Veamos en esta diapositiva cuáles son las competencias que propone Helriel, ¿no? Propone 6 competencias. Competencia para la comunicación, competencia para la administración, para la globalización, para la acción estratégica, para el trabajo en equipo y competencia para o del equilibrio personal. Comentemos cada una de ellas. En la competencia de la comunicación, pues lo que se le pide al gerente es que tenga esa capacidad de transmitir y de intercambiar información con los colaboradores, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, se toma en cuenta lo que es la comunicación informal, que es esa comunicación que surge de manera natural entre los miembros de una empresa, ¿no? También se encuentra la comunicación formal, que es esa comunicación que se puede dar pues a través de memorandos, a través de correos electrónicos, u informes u otro tipo de comunicación formalizada, ¿no? Y también se refiere a la competencia para negociar, ¿no? Esa es una competencia que se adquiere porque no todas las personas tienen la habilidad para negociar, cerrar tratos con otras personas de manera favorable. Bien, respecto a la competencia para la administración, pues es justamente una parte de esta competencia en la que ustedes están adquiriendo al estudiar esta carrera, ¿no? Tener esos conocimientos de administración es fundamental, es básico, pero no solo esto queda ahí, ¿no? Sino que implica también recopilar y analizar información. Por eso es que ustedes pues también estudian temas como finanzas, contabilidad, porque en el momento pues de que te alcanzan un documento, un balance, tú sepas leerlo, interpretarlo y tomar la decisión adecuada. Significa o implica también planear y organizar las actividades, ¿no? Es la persona que piensa, ¿no? Que diseña, que mira hacia el futuro donde se está encaminando la empresa. También se trata de administrar el tiempo. El tiempo es un recurso valioso y escaso, ¿no? Entonces, el saber compatibilizar en dónde o a qué actividades se dedica mayor o menor tiempo. Presupuestar los recursos y la resolución de problemas, ¿no? Esto implica pues el saber administrar. La competencia para el trabajo en equipo, ¿no? Aquí no solamente significa que sepa trabajar en equipo, sino que sepa crear o sepa eso de reunir a la gente adecuada para que conforme un equipo eficaz y también prestar el soporte necesario para esos equipos. Soporte que puede ser soporte económico, que puede ser un soporte material de otro tipo, o incluso también de capacitación, ¿no? Entonces es importante que tenga esta competencia bien desarrollada. La competencia como estratega. Esta competencia es evidente, ¿no? Es el estratega, es la persona que define no solo la meta, sino cómo vamos a llegar a esa meta. Es decir, por ejemplo, plantea una estrategia de cómo enfrentar a un competidor agresivo, ¿no? Cómo incursionar en un nuevo mercado u otro tipo de estrategias, cómo implementar una estrategia de crecimiento de la empresa, ¿no? ¿Y esto qué implica? Implica que conozca la industria en la que se desenvuelve. Conocer significa conocer
quiénes son mis competidores, quiénes son mis clientes, ¿no? ¿Cuáles son esas fortalezas que tiene mi empresa? Y de acuerdo a eso, pues saber tomar las decisiones más adecuadas. La competencia para la globalización. Esta competencia en la actualidad es de suma importancia porque no solo implica conocer tu propia cultura, en este caso, pues la cultura peruana y la cultura del sitio específico del Perú en el que te encuentres, ¿no? Sino también tener esa apertura, esa sensibilidad para comprender otros tipos de culturas y para tomar y asimilar aquello que convenga a la organización, ¿no? Y administrar, porque como vemos en la actualidad, pues la fuerza laboral cada vez es más amplia, proviene de distintos países, no solo hay peruanos, sino también se encuentran muchos venezolanos y también muchas personas que han venido de otros países aquí a Piura y a otras partes del Perú, pero en Piura concretamente por el tema de la agroindustria, ¿no? Y la potencialidad de la agroindustria. Y por último, la competencia del equilibrio personal, que sería un poco llamarla, o yo la llamaría la competencia de la inteligencia emocional, ¿no? Ese manejo no solo de las emociones, sino también tiene que ver con un comportamiento ético, ¿no? O sea, que sepa conocerse a sí mismo y ser una persona fiable, una persona con valores y también que sepa compatibilizar pues su actividad laboral con su actividad familiar, sobre todo en estas épocas que estamos viviendo actualmente y que se hace muchas veces difícil por estar realizando en la mayoría de los casos tareas familiares y tareas empresariales, ¿no? Saber tener ese equilibrio de incluso determinar el tiempo que voy a dedicar a cada uno, ¿no? Bien, y por último, dejo esta pregunta abierta a todos ustedes para que vayan pensando cuáles son esas competencias que pide el mercado laboral en los administradores el día de hoy, aparte de las competencias que hemos mencionado de Henry, ¿no? Entonces, les dejo esa pregunta para que piensen.